Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage, Herbolaria Mexicana para Todos y terapias complementarias. Y el día de hoy, como todos los todos los domingos, pues vamos a estar hablando sobre plantas medicinales. Y en este caso en particular, vamos a estar hablando sobre lo que son los aceites esenciales. ¿Qué son los aceites esenciales? Vamos a estar tocando este tema. Ya la vez pasada tocamos el tema de los flavonoides, de qué son los flavonoides y bueno, pues hoy vamos a ver qué son los aceites esenciales. Entonces es importante conocer este tema porque los aceites esenciales pues representan una herramienta terapéutica muy importante dentro de la herbolaria y la fitoterapia. Entonces, los aceites esenciales tienen muchas propiedades medicinales a tal grado pues que se comercializan, ¿verdad? De manera eh, muy particular, ¿verdad? Desde empresas piramidales y todo este rollo, pero es porque los aceites esenciales tienen ese aspecto terapéutico muy, muy importante. Entonces, pues bueno, vamos a estar viendo, ¿verdad?, qué son los aceites esenciales. De manera general, sabemos, y ya lo hemos platicado en diversas ocasiones, ¿verdad?, que la planta produce a través de la fotosíntesis una serie de sustancias que se dividen en metabolitos primarios y en metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios, ¿verdad?, pues son los nutrientes que la propia planta utiliza con la finalidad de subsistir, ¿verdad? Y los metabolitos secundarios son sustancias que la planta produce, pero que tienen como finalidad protegerse de sus depredadores. Entonces, eh, los aceites esenciales son metabolitos secundarios de la planta. Entonces, por eso es importante todo el aspecto terapéutico que tienen entre pues nosotros, ¿verdad? De aplicación que tienen para nosotros los seres humanos. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Pues los aceites esenciales son sustancias que son altamente volátiles, son muy, muy volátiles. Entonces, un aceite esencial, ¿verdad? Es un producto que se va a obtener a partir de un tejido vegetal, de una droga vegetal, de una planta, ¿verdad? Y que se obtienen por procesos mecánicos, ¿verdad? Hay diversas técnicas en las cuales se puede obtener un aceite esencial, se puede obtener por destilación, ¿verdad? Con agua o con vapor. Por ejemplo, en el caso de cítricos, ¿verdad? Se pueden obtener de esta manera. Eh, o por destilación seca, también se pueden obtener, o por medios físicos. Esto quiere decir pues, que hay diversas técnicas para obtener estos principios activos, ¿verdad? Estos aceites esenciales. Entonces, los aceites esenciales, pues básicamente son una mezcla muy, muy compleja de diversas sustancias y que bueno, antes de continuar, voy a estar citando un documento de, de Tránsito López Luegon, y el documento se llama Aplicaciones farmacológicas, perdón, se llama Los aceites esenciales. Entonces, si quieren buscar el documento, ahí está en la red. Este, muy, muy, y muy interesante porque pues es uno de los autores que está disponible en la red y ustedes pueden tener ahí el conocimiento, ¿verdad? Entonces, les comentaba que son sustancias que tienen una complejidad de elementos químicos, los aceites esenciales. Entonces,
Eh, los podemos encontrar dentro de las familias de las apiales, ¿verdad? Las magnoliales, los laurales, los austrobaileyales, los piperales, ¿verdad? Aquí pues, la menta, por ejemplo, entra ahí. Y también en las mirtáceas, en las rutáceas, en las lamiáceas, las verbenáceas y las asteráceas. Ahí podemos encontrar eh, una buena cantidad de aceites esenciales. Entonces, eh, nosotros podemos encontrar los aceites esenciales, ¿verdad? En el parénquima de las flores y también, por ejemplo, en todo lo que es el pericarpo, ¿verdad? Las cáscaras, por ejemplo, de los cítricos, ahí podemos encontrar aceites esenciales. Y en general el aceite esencial es lo que le da el aroma a las plantas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no ha olido la hierbabuena, la menta, el clavo de olor, el eucalipto, la citronela, el sándalo y pues un montón de plantas, ¿verdad? Que tienen esos aromas exquisitos. Entonces, estos aceites esenciales, ¿verdad? Que se extraen de estas plantas, ¿verdad? Pues son altamente terapéuticos. Antes de continuar, aquí sí hay que hacer hincapié en que los aceites esenciales son los que se van a obtener de manera directa de la planta. No confundirlos con las esencias que venden, ¿verdad? Porque eso ya está rebajado, le ponen aceite, pues no sé qué tipo de aceite le pongan, pero le agregan un poquito de aceite esencial. Entonces esas ya vienen siendo otras combinaciones, no son aceites esenciales de calidad terapéutica. Otras son las esencias, ¿verdad? Esas que venden de 10 pesos y demás, eso no sirve. Los aceites esenciales son los que se obtienen de manera directa de la planta y como les comentaba anteriormente, se pueden obtener por destilación o por extracción. Entonces, entre otros procedimientos que podemos nosotros, o bueno, que existen, ¿verdad? Quienes se dedican a la obtención de aceites esenciales, pues bueno, conocen todo el procedimiento. Entonces, los aceites esenciales están formados básicamente por terpenoides, ¿verdad? Por unidades de isopreno, pues unidades de 10 carbonos, eh, que se les llama monoterpenoides de 15 carbonos, ¿verdad? Sesquiterpenos se llaman, y algunos otros grupos como los aldehídos, las cetonas, los ésteres y demás. ¿Por qué se menciona esto? Pues bueno, porque siempre en la información que ustedes encuentren sobre las plantas medicinales, normalmente vienen los principios activos que contiene la planta. Entonces van a encontrar un apartado que va a decir aceites esenciales y ahí les va a mostrar todos los aceites o la mayoría de los aceites esenciales que posee determinada planta, ¿verdad? Entonces eso es importante que ustedes lo tomen en consideración cuando estén estudiando sus plantas medicinales. Entonces, les comentaba que son sustancias altamente volátiles, son muy, muy volátiles y se encuentran, dice aquí, tránsito en cantidades muy mínimas en las plantas. Entonces, van a estar constituyendo entre el 0,1% y el 1% del peso seco de la planta. Aquí estoy citando a tránsito. Eh, en ese sentido, ¿verdad? Es que tienen este porcentaje las plantas medicinales de estos aceites esenciales. Por otra parte, también bueno, ya hablamos de los métodos de obtención, ¿verdad? Ya lo vimos, también ya vimos de los compuestos terpénicos, ¿verdad? Y su composición de unidades de isopreno, ¿verdad? El número de carbonos que tienen.
por ejemplo, los isoprenos tienen 5 carbonos, los monoterpenos tienen 10 carbonos, los esquiterpenos tienen 15 carbonos. Entonces, y bueno, dice aquí que estos pueden ser acíclicos, monocíclicos, bicíclicos, oxigenados, no oxigenados. Pero bueno, eso ya es cuestiones de la fitoquímica, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer, pues hay que profundizar más en esto, que es muy importante conocer cómo están integrados los aceites esenciales. Ya vimos también cómo se obtienen estos aceites esenciales y cuando se hace por ejemplo, el proceso de arrastre, ¿verdad? Eh, Queda un residuo de agua en los recipientes donde se obtienen estos aceites esenciales que se les conoce como hidrolatos. Estos hidrolatos también tienen, digamos, trazas de aceites esenciales, pero tienen otras sustancias. Y estos hidrolatos también tienen propiedades terapéuticas muy interesantes, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Pero el tema principal de nosotros son los aceites esenciales. Entonces, por ejemplo, de un hidrolato, ¿verdad? Pues es el agua de rosas que todos conocemos. Y se obtiene de esa manera, o el agua de azahar, ¿verdad? Se obtiene de esta manera. Pero bueno, independientemente de todo este antecedente sobre los aceites esenciales, es importante comentar que estos aceites tienen propiedades farmacológicas importantes para nuestro organismo. Entonces, tienen pues interés terapéutico, ¿verdad? Es importante también hacer mención que los aceites esenciales, como se encuentran al 100%, como están tan concentrados, resulta que eh, pues hay que tener cuidado cuando se sugieren, ¿verdad? Estos aceites, que cuando se sugiere sean administrados por vía oral, porque representan digamos, un riesgo potencial justamente por su alta concentración de principios activos. Entonces, desde mi punto de vista, los aceites esenciales se pueden utilizar, pero de manera externa, ¿verdad? Para que, pues, en su utilización realmente, pues, se vean estos beneficios. Venden muchísimos aceites esenciales, hay muchas marcas y inclusive sugieren combinaciones de aceites y demás. Entonces, hay que tener cuidado porque como dice tránsito aquí y lo voy a citar, dice, desde el punto de vista toxicológico, los aceites esenciales son potencialmente tóxicos, a pesar de estar considerados en el ámbito popular como productos naturales poco peligrosos, ya que fácilmente puede darse una sobredosificación incluso con aceites esenciales de plantas que en sí mismas son muy poco tóxicas. La concentración, acuérdense. Además, algunos muestran una toxicidad específica por tener componentes que atraviesan la barrera hematoencefálica y que afectan al sistema nervioso central, como ocurre, por ejemplo, aquí nos menciona a la tuyona, ¿verdad? Que esa la podemos encontrar en el ajenjo y en la salvia, por ejemplo. Sin embargo, y a pesar de eh, pues, a pesar de esta recomendación, ¿verdad? Los aceites esenciales, como les comentaba, tienen grandes propiedades terapéuticas y aquí es donde nosotros podemos utilizarlos para beneficiarnos de, pues, todas estas bondades que tienen las plantas medicinales. En primer lugar, pues los aceites esenciales tienen una acción antiséptica, es decir, que limpian, ¿verdad? De estos agentes causales de pues posibles brotes infecciosos.
y dice tránsito que no antibiótica, ¿verdad? Es antiséptica, más no antibiótica. Eh, Tienen acción sobre diversas bacterias patógenas, ¿verdad? Que son resistentes y algunos hongos, ¿verdad? En casos, por ejemplo, como levaduras, aquí nos habla de la cándida, y dentro de estos aceites esenciales, pues aquí está el citral, el geraniol, que lo obtenemos del geranio, ¿verdad? El linalol, el timol, por ejemplo, que lo podemos obtener del tomillo, Thymus vulgaris, y dice que muestran un poder antiséptico muy superior al del fenol. Entonces, estos aceites esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de hongo en las uñas, por ejemplo, podemos obtener un buen resultado con aceites esenciales, por ejemplo, de clavo, de orégano, de tomillo, y sí podemos aplicarlo de manera directa. Por eso es que estas plantas medicinales, ¿verdad?, son tan eficientes ante estos agentes patógenos, sobre todo los hongos, ¿verdad?, en las uñas, en las manos, inclusive, por ejemplo, podríamos ocupar no el aceite esencial, sino la propia planta, ¿verdad? En casos, por ejemplo, de candidiasis vaginal, se puede ocupar el tomillo, ¿verdad? El geranio, por ejemplo, y el orégano se puede utilizar. ¿Por qué? Porque en su composición tienen estos aceites esenciales y tienen una actividad ante estos bichos, ¿verdad? Ante estos hongos, ante estas levaduras. Entonces, la planta en sí se puede ocupar de una manera apropiada y obtener de ella estos beneficios. Insisto que para una ingesta el aceite esencial pues sí se debe considerar y tener pues cuidado con esto por la concentración que tiene. También tienen los aceites esenciales propiedades irritantes, y estas propiedades irritantes que tienen van a contribuir a disminuir el dolor. Entonces, van a favorecer la microcirculación para que el dolor no se encuentre estancado y pueda ir disminuyendo. Entonces, a esta propiedad irritante se le conoce como propiedad rubefaciente. Entonces, esta propiedad rubefaciente, ¿verdad?, va a hacer que se genere una microcirculación y favorecer la disminución del dolor. Obviamente, pues esto va a traer un ligero efecto anestésico. Eso es lo importante. Entonces, por eso estos aceites esenciales podemos nosotros utilizarlos en casos de golpes, en casos de dolores, en casos de esguinces, torceduras y demás. Entonces, por eso tenemos nosotros que considerar plantas, ¿verdad? Quienes ya tomaron, por ejemplo, nuestro curso de elaboración de pómadas terapéuticas, entonces van a elegir plantas medicinales que tengan aceites esenciales para tener este efecto rubefaciente en casos de golpes, torceduras, esguinces, dolores y demás. Entonces, aparte, con la sobada, ¿verdad?, que se da con la pomada terapéutica, el efecto se va a ver mucho mejor reflejado pues en las personas que tengan estas situaciones, ¿verdad? Entonces, estos aceites esenciales, ¿verdad?, también se pueden ingerir, pero a través de la planta. Eso es lo que yo quiero dejar hincapié, más bien lo que quiero hacer hincapié en que la planta, el aceite esencial, se administre a través de la planta. Por ejemplo, en el uso del eucalipto, ¿verdad?, vamos a encontrar ahí aceites esenciales como el eucaliptol, ¿verdad?, que a través del aceite esencial lo que va a hacer es que va a estar moviendo los cilios, ¿verdad?, y va a incrementar la producción de moco, de flema, más bien va a hacer que todo esto salga. Entonces, pero a través de la planta en sí.
porque recuérdense que el aceite esencial, vuelvo a lo mismo, está en altas concentraciones. Entonces, y aparte, si no sabemos la dosificación del aceite esencial, entonces pues ahí sí va a haber pues problemas, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, también en el caso de otros aceites esenciales, ¿verdad? Que por ejemplo en el enebro también con sus aceites esenciales irrita el riñón para favorecer la diuresis, pero es mejor consumir la baya, ¿verdad? Y aún así hay controversias sobre el uso del enebro en la cuestión de el uso como diurético, pero bueno, ha dado muy buen resultado el uso del enebro, sobre todo porque aparte de ser un diurético muy, muy importante, pues tiene estas propiedades uricosúricas. Esto quiere decir que va a destruir el ácido úrico para que salga a través de la orina. Entonces, tienen los aceites esenciales, ¿verdad? Tienen estas propiedades antisépticas, tienen estas propiedades irritantes, pero también tienen propiedad antiespasmolítica o antiespasmódica y sedante. Entonces, estos aceites esenciales nos van a estar ayudando a sedar el sistema nervioso central de manera importante. Hay muchas plantas que tienen aceites esenciales que nos van a estar ayudando a sedar el sistema nervioso. Sedarlo quiere decir bajar la actividad del sistema nervioso. Entonces tenemos, por ejemplo, la lavanda, ¿verdad? Tenemos el toronjil, la gastache mexicana, por ejemplo, la valeriana también, que tiene acción antiespasmódica. Entonces, en casos de esos retorcijones, ¿verdad? Que como comúnmente le llamamos, estas plantas están indicadas. También, por ejemplo, la manzanilla tiene aceites esenciales, camazuleno es uno de ellos muy, muy importante. Entonces, estas plantas van a tener esta acción antiespasmódica y sedante del sistema nervioso central. Entonces, también hay otras acciones terapéuticas que tienen los aceites esenciales, ¿verdad? Voy a citar aquí el documento, dice ciertos aceites esenciales tienen un efecto colagogo y colerético. Esto quiere decir que van a tener una acción sobre el funcionamiento de la vesícula biliar y nos menciona aquí la cúrcuma. Otros tienen acción antirreumática, antiinflamatoria, como la mostaza y la manzanilla, y algunos efectos cicatrizantes tienen efecto cicatrizante como la lavanda. Entonces, hablando en el tema de aceites esenciales, ¿verdad? Porque hay otras plantas que tienen todas estas propiedades medicinales o estas acciones farmacológicas, le vamos a llamar de una manera más correcta, ¿verdad? Estas acciones farmacológicas, entonces se puede utilizar. Entonces, en el caso de que ustedes utilicen aceites esenciales, de preferencia no ingerirlos, ¿verdad? Yo una vez me tomé, estuve probando el aceite esencial de menta y no, hombre, fue una cosa muy fea porque nada más me tomé una gota y con esa gota tuve para estar, con esa sensación de la menta, por 2 días. Entonces, imagínense, pues si tienen ustedes algún tipo de irritación, si son sensibles, y vuelvo a lo mismo, por la cantidad de concentración de activos, entonces hay que tener cuidado con esto. Sin embargo, los aceites esenciales, ¿verdad? Los podemos utilizar de manera externa. Los podemos utilizar en masajes, ¿verdad? Los podemos utilizar en baños, se los podemos, colocar a la tina de baño, ¿verdad? Y uno de las vías de administración preferidas, ¿verdad? Bueno, por eso surge la terapéutica, la aromaterapia, porque se basa en la inhalación de los aceites esenciales. Por ejemplo, el romero, el aceite esencial de romero, pues va a tener una acción a nivel cerebral, ¿verdad? Y va a favorecer la memoria. Entonces, las personas que tengan problemas de memoria, ¿verdad? Por ejemplo, ginkgo biloba, que tiene una acción mejoradora del riego sanguíneo, y
romero, que tiene una acción también mejoradora de la memoria. Entonces, esto es muy importante y tenerlo en consideración. Entonces, normalmente cuando pues los que tienen spa, los que van a masajes y demás, les ponen sus aceites esenciales para tener dos terapias en una, por ejemplo, el masaje y la vía por inhalación. Entonces, o vaporizaciones, por ejemplo, se puede utilizar de manera muy eficiente. Entonces, eh, aquí nos habla tránsito, ¿verdad? De la vía oral, pero bueno, esta, pues no la vamos a comentar porque no me gustaría que hubiera ahí accidentes con los aceites esenciales. Entonces, la utilidad de los aceites esenciales, pues es muy amplio su campo de aplicación. Se utilizan en perfumería, se utilizan en farmacia, por ejemplo, los dentistas ocupan aceite esencial, ¿verdad? De clavo, el eugenol, por ejemplo, para anestesiar. Entonces está tan concentrado ese aceite. Yo he visto que ponen una pastita y donde van a poner el piquete ya de la anestesia bien, ponen esa pastita con eugenol y se duerme inmediatamente la parte donde van a insertar la aguja. Entonces, también tienen pues amplias propiedades cosméticas, amplias propiedades en aromaterapia, que ya lo comentamos hace un momento, y nos van a estar beneficiando de una manera muy, muy importante. Entonces, también se utilizan en perfumería. Esta parte también es importante porque vean ustedes todo el beneficio que tienen las plantas medicinales y que el hombre, pues a través de su inteligencia, idea métodos para obtener esas sustancias que van a estar favoreciéndonos de una manera, pues muy importante y muy interesante. Entonces, plantas con aceites esenciales, todas las plantas aromáticas. Y podemos encontrar, por ejemplo, en la cocina fácilmente encontramos el orégano, el tomillo, el clavo, la pimienta. Todas esas plantas tienen aceites esenciales. Todas esas especias, ¿verdad? De plantas, la ruda, el romero, la albahaca, la citronela, que por ejemplo la citronela se ocupa para espantar a los moscos, ¿no? Entonces, de hecho, hay repelentes de moscos que se utilizan con citronela, que llevan más bien en su composición aceite de citronela, aceite de clavo y otras sustancias que le ponen, y los moscos pues no se acercan a uno, ¿no? Entonces, tiene utilidades tremendas, tremendas los aceites esenciales en las plantas. Entonces, de manera general, pues porque hay información muy amplia, muy vasta sobre los aceites esenciales, ¿verdad? En las plantas, pero es importante que conozcamos este tema para que ustedes, cuando estudien sus plantas medicinales, quienes no se han inscrito en nuestro curso básico de herbolaria, ¿verdad? Puedan pues identificar, decir, bueno, esta planta tiene estos aceites esenciales y recuerdo que dijo esto y esto y esto. Tiene estas propiedades. Bueno, es por este aceite esencial, por este otro aceite, por este otro. Son muchísimos aceites esenciales. Eh, Sería ahorita pues imposible, ¿verdad?, de estar comentando todos los aceites esenciales y las propiedades medicinales o acciones farmacológicas de cada uno de los aceites esenciales. Entonces, muy importante identificarlos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una planta, por ejemplo, sedante, y me dicen que es la cáscara de naranja porque tiene limoneno, un aceite esencial, entonces el limoneno va a tener un efecto sedativo, ¿verdad? Pero hay otras plantas que tienen limoneno, por ejemplo, el zacate limón, el cedrón, el toronjil. Entonces, si no tengo cáscara de naranja, pero tengo esas tres plantas, si yo no conozco los aceites esenciales, o al menos ese,
Entonces voy a decir, no, pues ya no me hago mi té porque pues, no tengo cáscara de naranja. No, sí tienes el cedrón, tienes el toronjil, por ejemplo. Entonces, ahí está el aceite esencial, ahí encuentras el limoneno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo pretendo que ustedes conozcan a la hora de manejar sus plantas medicinales. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración y les digo, de manera general, es lo que deben conocer así de cajón, no confundir un aceite esencial con una esencia, ¿sí? O con un aceite de, o sea, por decir, aceite de limón, aceite de lima, aceite de clavo, no. Tiene que ser un aceite esencial. Y normalmente los aceites esenciales, yo no tengo aquí, pero vienen en unos frascos de 10 mililitros, máximo, máximo. Entonces, estos aceites varían en su precio, ¿verdad? Dependiendo la, eh, pues en cuanto esté la planta, ¿verdad? Eso es lo que va a determinar el costo del aceite esencial y bueno, los procesos también a los que haya sido sometido. Entonces, recuerden que el aceite esencial es 100% puro. Un aceite de clavo, ¿verdad? Es una maceración con clavo. Una esencia, pues eso ya no es nada, eso ya es sintético. Entonces, tiene que ser aceite esencial. Ese es el objetivo, que ustedes conozcan el aceite esencial. Entonces, pues de manera general es lo que podemos hablar sobre los aceites esenciales y su utilidad terapéutica, ¿verdad? Sus medios de obtención y todas estas acciones farmacológicas que estuvimos comentando. Yeyes Mosqueda, hola, buenas noches, gracias por conectarte. Lupe Coronilla, gracias. Elenma Rodríguez dice buenas noches, good night. Eri San dice que en dónde se pueden encontrar los aceites esenciales. Pues bueno, ya vimos que están en todas las plantas aromáticas. Pero bueno, hay muchas marcas de aceites esenciales que están en el mercado, pero pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Caro García dice saludos, buenas noches. Fadbel Curipiti dice que manda saludos desde Jiquilpan, Michoacán. Tere Hilario, saludos cordiales igualmente. Fatbel dice dice, yo uso el aceite esencial de lavanda en las sienes como relajante. Sí, porque ya vimos que tiene una acción sedante del sistema nervioso. Entonces, en casos de nerviosismo, de ansiedad y todas estas situaciones relacionadas con los nervios, cefaleas, estrés y demás, nos ayuda eficientemente la lavanda, Fatbel. Dice también Fatbel, ¿y el aceite de árbol de té para los hongos en uñas de los pies? Sí, efectivamente, porque tiene estas propiedades fungicidas. El aceite, el árbol de té, más bien, tiene estas propiedades fungóticas, ¿verdad? Va a ayudar a combatir los hongos, las levaduras de las cuales hablamos hace un momento. Eri San dice que en boticas, tiendas naturistas o dónde nos recomienda comprarlos. No, pues yo no les recomiendo comprarlos, porque si ustedes los quieren conseguir, pero no conozco si en las boticas o farmacias naturistas les vendan los aceites. Normalmente tienen que ser empresas serias, empresas que tengan calidad, que estén certificadas en sus procesos de obtención. Hay mucha información ahí en la red, pero eh, recuerden que yo no recomiendo su uso interno. Eh, su uso externo sí, ese pues no hay problema. Eh, Dice Rosa GP Ki. Dice, buenas noches, es un placer estar aquí.
Gracias, Rosa. Igualmente te agradezco que te conectes. Cari Mendoza, hola Cari, dice el más inteligente. Bueno, gracias, gracias Cari. Dice Chelín Chelín, dice, ¿puede obtenerse el aceite esencial de forma casera, estudiando mucho, por ejemplo? Eh, sí se puede obtener. Hay algunas tecnologías caseras que consisten precisamente en este mecanismo de arrastre de vapor. Sí se puede obtener de forma casera. No sé si todos los aceites esenciales, pero de algunas plantas sí se pueden obtener de esta forma, de forma casera. Dice Lili Ulloa, dice súper información, gracias. Gracias Lili por conectarte. Cecia, Cecia está en San Francisco, es médico. Cecia dice, son geniales los aceites esenciales, pero tristemente hay muchos productos, ojo, que se venden como aceites esenciales y no lo son. Dice, gracias por la información, es muy interesante. Entonces, es lo que les comentaba. En muchas ocasiones les van a querer vender un aceite esencial como más bien un aceite de, como si fuera aceite esencial. Los aceites esenciales vienen en frasquitos pequeñísimos y son costosos. Entonces, pues ya desde ahí esa es la diferencia. Un aceite esencial, 5 mililitros, 2 mililitros, les puede llegar a costar arriba de 1,000 pesos, 2,000 pesos, dependiendo la marca y dependiendo de la planta que se trate. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Si quieren invertir en sus aceites esenciales, bueno, normalmente, pues las inversiones las hacen personas que se dedican al spa, al masaje y demás. Y aún así, pues pueden no usar aceites esenciales, sino una derivación o maceración de aceites. Entonces, pues hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? Los aceites esenciales son costosos. Dice Tuli, Tuli Adasa, dice saludos, mucha información interesante. Pues gracias Tuli, no te había visto, te agradezco también los comentarios y bueno, pues los que quieran compartir, si así lo desean, compartan esta información con en sus muros, con sus conocidos y demás, para que le llegue a más personas este conocimiento y pues sepan identificar lo que es un aceite esencial, sobre todo si estamos en el mundo de la herbolaria, ¿verdad? De las plantas medicinales. Es muy importante este conocimiento. Regina Falange dice, hola, buenas noches. Buenas noches, Regina, gracias por conectarte. Entonces, recuerden las acciones farmacológicas que tienen los aceites esenciales. Esto es muy importante que lo tengan en consideración y que estos aceites esenciales tienen una acción terapéutica muy importante. Gracias a ellos, por decir, sistemas como el tegumentario, tienen solución a algunos desequilibrios, el sistema respiratorio, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, por ejemplo, el eucalipto, ¿verdad? Con el eucaliptol, su nombre de este aceite esencial, va a favorecer las vías respiratorias de una manera muy importante. Entonces, pero lo mejor es consumirlos, estos aceites esenciales, a través de la planta medicinal. ¿Sí? Recuerden que los aceites esenciales comerciales, ¿verdad? Que son puros y que son derivados de la planta, pues están en altísima concentración. Entonces, algunas personas pueden ser sensibles, otras no tanto, pero lo mejor es utilizarlos de manera externa. Eso es lo importante. Olerlos, aplicarlo en el cuerpo, bañarse con los aceites, todo lo que quieran, pero por fuera, desde mi perspectiva. Entonces, pero bueno, ya si ustedes, ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Entonces,
Este, pues esto es lo que yo les puedo comentar sobre los aceites esenciales y recordarles que tenemos nuestro curso básico de herbolaria. Quien quiera información, bueno, se la puedo hacer llegar. Tenemos 5 talleres, ¿verdad? Saumerios y plantas mágicas, elaboración de pomadas terapéuticas, plantas medicinales para el sistema inmunológico, herbolaria, tinturas y microdosis y lectura con huevo y su interpretación. Entonces tenemos estos 5 talleres disponibles, ya están en línea y ustedes los pueden adquirir y estudiarlos cuando su tiempo así lo requiera. Tenemos también asesoría herbolaria en línea y presencial. Tenemos también venta y envío de plantas medicinales y todo lo que se refiere a el mundo de la herbolaria y la fitoterapia. Entonces, pues no sé si tengan algunas preguntas adicionales y si no, pues ya nos vamos. Dice Regina Falange, supongo que así se pronuncia. ¿Se necesita equipo especial para hacer aceites esenciales? Sí, se necesita de un equipo especial. Hay algunos aparatos que son hechizos, ¿verdad? Caseros, este, pero pues de preferencia contar con un equipo que sabemos que nos va a beneficiar en la obtención de estos aceites esenciales, ¿verdad? Hay algunos, ahí están en la red, se pueden conseguir, no hay, hay de precios más bien, y de capacidades y de métodos y demás. Entonces se puede consultar esta información en internet. Fatbel dice que excelente información, que tengan todos un buen descanso. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda adicional, pregunta, comentario, y si no, pues ya nos vamos. Recordándoles que estamos en Instagram, estamos también compartiendo información importante en Instagram. Para los que no usan Facebook, o más bien para los que usan más Instagram que Facebook, estamos ahí como Herbolaria Mexicana para Todos, estamos en YouTube como Herbolaria Mexicana para Todos, estamos en nuestro grupo Herbolaria Mexicana para Todos de Facebook y por aquí por nuestra fanpage Herbolaria Mexicana para Todos y terapias complementarias. Aquí en la fanpage es más abierta, hablamos sobre pues otras terapias, otras técnicas, ¿verdad? Pero pues el tema central pues siempre es la herbolaria porque esa es nuestra especialidad. Entonces, pues a nombre mío, ¿verdad? Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Les invito a que compartan esta información para que esta comunidad pues cada día vaya creciendo más y más. Y bueno, pues que descansen y que tengan muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.